Y en este proceso se crean 6 conceptos básicos de la agricultura urbana y periurbana. Y el primero de ellos, y la base, es la agroecología como base para el desarrollo de este movimiento social, de este movimiento de agricultura urbana y periurbana y el grupo de agricultura urbana y periurbana. Se crean 29 subprogramas. Estos subprogramas están determinados por 3 subprogramas, que es el subprograma de reino animal, el vegetal y el subprograma de apoyo. Estos 29 subprogramas van a estar, se va en el 94, no solamente el hito, lo más importante de este elemento es que se amplió territorialmente el proceso, o sea, no solamente se quedó en La Habana, sino llegó a todo el país. Y está además jerarquizado. En este proceso se crean además las clínicas veterinarias, se crean los consultorios, tiendas agropecuarias, los centros de materia orgánica, centros de entomófagos y entopatógenos y las fincas de semilla. Cada uno de estos elementos son el asesoramiento logístico, el apoyo logístico para que permanezca este movimiento de agricultura urbana tomando como base la agroecología. ¿Qué significa esto? O sea, que nosotros tenemos una jerarquización territorial de consejo barrio, consejo popular, municipio, estado. O sea, sería provincia para nosotros, ¿no? Entonces, en cada consejo popular va a haber un centro de materia orgánica, una clínica veterinaria, una finca de semillas y además un centro de procesamiento de mini industria. O sea, todo lo que se produce en la agricultura urbana va a estar apoyado por cada uno de estos centros. Y si existiera, por ejemplo, algún animal, o sea, estamos hablando de gallinas, ganado menor, pues se atiende directamente si está enfermo con esas clínicas veterinarias y eso es totalmente gratuito. O sea, estamos hablando, excepto los consultorios, tiendas agropecuarias, que ellos se abastecen de insumos y se venden de forma muy barata a la población cada uno de estos insumos. Estamos hablando de insumos biológicos. Está totalmente prohibido en el proceso, en el programa de agricultura urbana y periurbana en Cuba utilizar químicos, ¿no? Y además se crean modalidades de la agricultura, modalidades dentro de las ciudades. Estamos hablando de organopónicos, que básicamente se desarrolla en espacios donde el sustrato no es adecuado para producir, se crean camas y encima de estas camas pues se procesa el sustrato y se empieza a cultivar sobre todo vegetales de hojas, ¿no? Hortalizas de hojas. ¿Por qué hortalizas de hojas? Pues básicamente nosotros necesitábamos comer y qué es lo que más se produce rápidamente son las hortalizas. Entonces, ante esta crisis fue lo primero que se cultiva, ¿no? Y entonces eso se retoma y se mantiene como política pública y pues algunos tubérculos menores, ¿no? Esta primera modalidad son los organopónicos que exigen un poco de espacio. Estamos hablando de espacios que básicamente se desarrollan en espacios que básicamente se estaban proyectadas por los rusos, financiados por los rusos, construir hospitales, construir algunas edificaciones y ante la caída del bloque socialista esos espacios pues no se habían ocupado y en primera instancia se empezaron a implementar los organopónicos. Pero los organopónicos tenían un antecedente que eran los zeopónicos, a partir de la zeolita. El sustrato base sería ese, y entonces teníamos 3 bloques, uno en La Habana, uno en Camagüey y el otro en Santiago de Cuba. Cuando cae el bloque socialista, paulatinamente empieza la transición a la producción orgánica de los organopónicos y eso se va a extender por todo el país. Además tenemos huertos intensivos, que los huertos intensivos se estaban desarrollando incluso antes de los 90, porque existe un programa en Cuba a partir de los 80 de huertos escolares. Cada escuela en Cuba, cada centro educativo, menos la Universidad de La Habana, por tema de espacio, tiene un huerto escolar, debe tener por ley un huerto escolar, donde los alumnos están vinculados a la producción directamente. Muchas veces no garantiza evidentemente su seguridad alimentaria, pero sí el respeto a la tierra, cómo trabajarla, cuánto es el esfuerzo qué esfuerzo implica la producción orgánica, ¿no? Además tenemos fincas, varias modalidades de finca. Tenemos las fincas forestales, las fincas agrícolas,
apícolas, perdón, las fincas de semillas y las fincas integrales. En Cuba tenemos alrededor de 168 municipios. Cada uno de estos municipios en Cuba tiene una finca de semillas. O sea, incluso tenemos un sistema de evaluación de la agricultura urbana. Cada centro de producción de la agricultura urbana está sometido a una evaluación. Justo, ¿el libro dónde quedó? Justo tenemos un sistema de puntos. O sea, el gobierno hace una inspección a cada uno de estos centros. ¿Y qué implica esto? Por ejemplo, en el caso de los organopónicos tiene que tener canteros de semilleros, debe tener áreas de lombricomposta, debe tener áreas de desinfección, y por ahí se van sumando puntos y el nivel de empleo del manejo agroecológico de plagas, el rendimiento de cada, digamos, cantero por persona, o sea, cada productor. Y así se va evaluando el sistema de la agricultura urbana en Cuba. Por lo general el máximo es de 98 puntos y ya cuando se obtiene unos 75 puntos sí se le baja el salario a los productores. Porque cada uno de estos productores, cada centro de producción va a tener una responsabilidad social. ¿Qué implica esto? O sea, incluso definida territorialmente. Si yo soy productora de un organopónico, yo como centro del organopónico tiene la responsabilidad de abastecer a escuelas, si está dentro de la demarcación municipal, si hay escuelas, centro de hogares de ancianos y veteranos de guerra, o sea, guerrilleros, maternos, o sea, donde se atienden a las personas, a las mujeres embarazadas. Acá está el lineamiento de la evaluación. Además, centro penitenciario, círculos infantiles están en la obligación de abastecer de forma prácticamente gratuita, porque sí, esos centros le pagan, el Ministerio de Educación les paga al centro de producción, debe abastecer obligatoriamente a esa población. Pero primero es por conciencia, o sea, muchas veces las personas que viven en La Habana no se dan cuenta de la importancia de la agricultura urbana. ¿Por qué? Porque cuando ya llega el organopónico se acabó la producción. Pero lo que no se dan cuenta es que sus niños en las escuelas están consumiendo esa producción. O sea, porque muchas veces no se refleja en ese sentido. Los niños no dicen, básicamente, yo comí tal cosa. Y se complementa. Si hay varios centros de producción, pues yo le llevo lechuga, pues yo le llevo tomate. Y así se va completando la dieta, ¿no? El otro elemento... El asunto de la comercialización. ¿Cómo va a estar estructurada la comercialización en cada uno de estos centros de producción agroecológica? Pues el primer elemento es que cada centro productor va a tener asociado un punto de venta. O sea, y si no está directamente asociado a la cuadra, en la misma cuadra tiene que estar asociado ese punto de venta, porque lo que se está buscando son cadenas de consumo cortas y además disminuir, estamos hablando de los 90, una crisis de transporte tremenda. O sea, era común esperar 16 horas en una parada. Sí, entraron en el 94 2 millones de bicicletas chinas. Ese punto, la situación era grave, ¿no? O sea, por ejemplo, desde mi experiencia personal, yo tenía que caminar 3 kilómetros para poderme lavar el cabello con mi mamá y lavar, porque se determinó un centro en el Consejo Popular donde las personas iban a lavarse la cabeza y a lavar su ropa, porque ni siquiera champú y suavizador había en la calle. O sea, para usar el desodorante se batallaba muchísimo. Yo vine a conocer la pasta de dientes en el 96. Mi mamá me cepillaba con agua y sal. Cuando me enseñó la pasta, yo decía, ¿qué esto qué es, no? Es una cosa así como que esto. Sí, y además, incluso mi papá era militar, para poner un ejemplo, y pues estuvo obligado a retirarse de la FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y se compró una gallina para garantizar al menos que esa gallina pusiera un huevito diario. Y el día que él no conseguía carne, porque incluso teniendo dinero no se conseguía el alimento, por lo menos que yo tuviera mi alimentación segura, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, si esa gallina fallaba, la vecina de abajo de mi casa tenía 2 gallinas y pues ponían 2 huevitos diarios. Entonces la vecina así como, toma el huevito de Wendy, ¿no? Entonces ese periodo especial en los 90 genera un conflicto ideológico, un posicionamiento ideológico entre muchos cubanos, entre el que mi generación, por ejemplo, que yo comí pese al sacrificio de mis padres, y
una generación como mis padres que tuvo que dejar de comer para darle comer a sus hijos. Y por lo general, esa generación de mis padres son los que son en contra del movimiento. Entonces el hombre piensa cómo vive. ¿Qué significa esto? Pues si yo comí, yo comprendí, yo comprendo el proceso, pero entiendo el sacrificio que tuvo que pasar la población cubana, entiendo su posicionamiento, pero yo comí, o sea, yo sí puedo defenderlo desde mi posición. Claro, es elección de cada cual, ¿no? Evidentemente. Además, otro elemento de este sistema de agricultura urbana es que una fuente generadora de empleo, como ya les decía. Existe en estos momentos, en la actualidad, una vinculación de 400.000 personas, directa o indirectamente, a este proceso, ¿no? ¿Qué significa esto? Que dentro de la cadena de producción y de transformación de la miniindustria, pues se aprovecha muchísimo el asunto de ofertas de empleos a la población. Además, como les comentaba, existen círculos de interés para los niños, o sea, cada escuela no solamente tienen huertos escolares, sino además una vez al mes los niños tienen que ir a los centros de producción y trabajar con los campesinos. O sea, el elemento central es generar el respeto a la persona que está produciendo, al productor, al campesino, y cuánto cuesta producir y generar el amor a la tierra y el respeto, ¿no? Además, son centros de integración social. ¿Qué significa eso? Los presos por delito menor se les da la opción de vincularse a esos centros de producción. Entonces, pues, cuando ya terminan su condena, exactamente, perdón. Cuando ya terminan su condena, por lo general se quedan vinculados directamente a estos centros de producción, ¿no? Se eleva la cultura alimentaria porque por ley, además, cada uno de estos centros de producción deben cultivar algunos productos que no están vinculados, no se consume de forma cotidiana en nuestra dieta. Estamos hablando de brócoli, coliflor, por poner algún ejemplo, ¿no? Se genera suelo, porque además estamos haciendo compostas y continuamente los centros de materia orgánica están generando suelo y es a precio muy módico y además garantiza el desarrollo local y la seguridad alimentaria. No estamos hablando de soberanía alimentaria porque en el proceso pues 2 millones de habitantes es imposible que puedan comer con el movimiento de agricultura urbana y perurbana, pero sí existe una inmediatez en el alimento, un alimento sano. Y la analogía con México, digamos, en este proceso es que estos productos sanos es a muy bajo precio. Es muy común comer un plátano de muy buena calidad, incluso pues acá yo lo noto, ¿no? Cuando se va a un centro donde venden producción orgánica, pues los pesos y se va ahí, güey, asustan, ¿no? Entonces, pues quiero comer químicos porque está duro, ¿no? Entonces, la cuestión es eso, o sea, estamos comiendo productos sanos y productos que no se está basando en lo absoluto gasolina, o sea, las cadenas son muy cortas y es inmediato, es en la comunidad, ¿no? ¿Qué problemáticas tenemos en este proceso? Pues son muchas, dado en primera instancia porque estamos bloqueados, sobre todo, incluso al principio, cuando empezó el movimiento de agricultura urbana y periurbana, nosotros adquiríamos las mangueras de la inspección, de la microinspección de Israel. O sea, imagínense en cuán costoso era para el Estado, ¿no? Ya poco a poco hemos ido implementando estrategias para sustituir esto. La población, o sea, ¿quiénes son los que están produciendo? Pues evidentemente son personas mayores. Y muchas de estas personas mayores en algún momento han estado vinculadas, digamos, a este proceso de los 90 o en procesos de la guerrilla, de la Revolución Cubana. Entonces, están transmitiendo la disciplina a las nuevas generaciones. Y sobre todo existe una vinculación de esto con personas que digamos, que no tienen un aprendizaje, digamos, adecuado, ¿no? Y esta vinculación se crea un nexo y se los pone de tutores y terminan siendo muy buenos trabajadores. Otra problemática es el asunto de la estructura vertical. Muchas veces no propicia un diálogo adecuado, ¿no? Entonces, pues viene de mandato, viene desde arriba pues el insumo que tienes que utilizar es esto, biológico, pero es ¿no? Entonces, muchas veces no dejan margen a ciertas alternativas.
Otro elemento es que son muy cerrados en límites municipales. Por ejemplo, si hay un centro de producción que está entre el límite de 2 municipios, pues pudiera abastecer a 2 municipios. Pero no, se abastece nada más al lado donde radica, ¿no? Y dificultades para la comercialización, sobre todo en términos de transporte, porque algunos de estos centros de consumo, sobre todo de los grupos vulnerables de la población, pues se necesita trasladar el alimento y las cooperativas, porque muchos están organizados en cooperativas, no tienen un transporte adecuado para poder llevar el insumo y entonces se dificulta, ¿no? Y en función de esto disminuye su puntuación y le baja el salario a los productores. ¿Cuáles son los retos que tenemos en este proceso? Pues el primer elemento es el asunto de la mujer. Hay muy poca presencia de la mujer en este proceso. Pues las mujeres están vinculadas principalmente a asuntos económicos de contabilidad dentro del movimiento de agricultura urbana y además a la comercialización, pero directamente a la producción agrícola son muy poquitas. Por ejemplo, en una investigación que yo hice en la modalidad de organopónicos, de un 100% de personas vinculadas a este proceso en La Habana, solo un 7% eran mujeres. O sea, así de grave es la situación. Y cerrando con este elemento, y para esto mi ponencia y pongo como telón para debate más adelante, es el asunto de si, por ejemplo, en Cuba, al crearse en el 94 la agroecología como política pública, ese movimiento social se pierde. Al crearse la política pública se pierde la autonomía del movimiento social, la capacidad de autogenerarse, de autoabastecerse, ¿no? Porque todo viene de arriba, todo viene mandado. Y es algo que, por ejemplo, desde mi visión yo no me daba cuenta hasta llegar acá en México. O sea, ustedes están insertos ahora mismo en un proceso con López Obrador que quiere crear la agroecología como política pública. El elemento base, y creo que crucial desde la experiencia que yo conozco de La Habana, es establecer límites. O sea, hasta aquí vas a llegar tu gobierno y hasta aquí voy a reproducirme yo como movimiento social y voy a resistir, porque se pierde el asunto de la autonomía. Pues hasta acá. Bueno, pues ahora toca el turno de la compañera Natalia Chávez, de Colombia. Gracias. Bueno, pues muy agradecida con Wendy. A mí me toca hablar de un contexto bien distinto, de los procesos que me han acogido en las zonas rurales que he podido caminar con campesinos e indígenas desde Colombia y desde Chiapas. Específicamente quiero compartir un poco sobre los procesos de resistencia en defensa del agua. Y bueno, voy a empezar con Colombia. Yo soy colombiana, voy a hablarles del páramo de Sumapaz. Nosotros tenemos la enorme bendición en Colombia de tener muchísima agua. Nosotros vivimos en parte de lo que es la cordillera de los Andes, una cordillera extensa que atraviesa todo Sudamérica. En Colombia los Andes está dividido en 3 cordilleras y yo vengo de la cordillera oriental, es decir, de la zona de Bogotá, de la capital. Bogotá es una ciudad que el 73% de su territorio es territorio rural y el 48% de ese territorio rural es un pedacito del Sumapaz, de lo que yo les voy a hablar. Entonces lo que yo les voy a hablar pasa en Bogotá administrativamente. Son montañas entre los 3.500 y los 4.500, alta montaña donde viven los campesinos, donde hay una cota de protección ambiental de la que les quiero hablar. Básicamente estamos hablando de una región extensa hídricamente muy integrada que ha sido dividida por la administración. La parte más alta pertenece a Bogotá, las partes bajas donde bajan los 2 ríos más importantes de Colombia, el Magdalena y el Orinoco, aunque son parte de la región, administrativamente se consideran separados. En este territorio, por la cantidad de agua que nace allí, pues ha habido un proceso de lucha muy intenso desde comienzos del siglo XX. El primer proceso de lucha que se dio fue el proceso contra la hacienda Sumapaz. Igual que en México y en muchos países de América, hubo una conformación territorial de grandes terratenientes de enormes extensiones
Y los campesinos se organizaron para combatir esas formas como de trabajo de aparcería, donde tenían que trabajar solamente por tener derecho a un pequeño huertito, que trabajaban autónomamente. Entonces en ese proceso, pues desafortunadamente en Colombia se complicó bastante por una guerra bipartidista que da como resultado una serie de bombardeos de la región del Sumapaz desde los años 60, que hoy en día podemos hablar de una población de 3.000 personas con una base militar en la parte más alta con capacidad para 10.000 soldados. Entonces es un territorio ampliamente militarizado. Aquí quiero señalar que es muy importante para la población sumapaceña como el hecho que haya una base militar tan grande en el nacimiento del río Sumapaz, porque solo vivir allí y que 10.000 personas pasen al baño ya hace que el agua esté contaminada desde el comienzo, pero obviamente como territorio estratégico pues tiene como esas complicaciones muy graves que han hecho que todo este trabajo se haga en medio de un proceso de un conflicto de baja intensidad, donde el campesino es perseguido, criminalizado, encarcelado y la campesina también. ¿Qué es lo que quieren hacer con el agua del río Sumapaz? Un proceso hidroeléctrico es lo que está planteado desde los años más o menos 80. Emgesa, que es una empresa privada de capital español, ha tenido una alianza fuerte con lo que es Codensa, que es la empresa prestadora de los servicios públicos en la ciudad de Bogotá. Entonces, lo que quieren hacer es canalizar el río Sumapaz. Esto no ha dado buenos resultados en Colombia. No sé si ustedes saben que varios de estos proyectos hidroeléctricos en este año han colapsado y las comunidades están en riesgo de morir, porque además de que se han secado los ríos totalmente, vienen caudales de aguas que se contienen con mucha fuerza. Entonces si colapsa el proyecto hidroeléctrico, los proyectos de represas, pues las poblaciones de zonas bajas ponen en riesgo sus vidas, sus hogares. Colombia tiene varios lugares de ocupación temporal por estos riesgos que estas tendencias hidroeléctricas han venido generando con las poblaciones campesinas. Entonces el campesino y la campesina sumapaceña lo que viene trabajando es un proceso de organización que comienza desde las juntas de acción comunal, que eso es la manera como se interlocuta con las instituciones del gobierno, digamos que quienes definen en qué se invierten las finanzas, los recursos públicos año con año son las juntas de acción comunal, y hay una fuerte como participación desde las juntas de acción comunal. Pero a la vez lo que se ha logrado son formas de organización de mujeres, organización de jóvenes, organización de personas mayores, y desde allí se ha comenzado un poco a replantear ideológicamente lo que es el proceso del Partido Comunista en Colombia, porque esta es una región con una fuerte presencia del Partido Comunista, incluso desde los que hacen como el gobierno local de la alcaldía, pero de un comunismo netamente campesino, de un feminismo netamente campesino, sumamente vinculado, por ejemplo, con las entidades de las montañas, de los ríos, con esa necesidad de vivir el territorio de una manera muy amorosa, muy respetuosa, porque pues son territorios de alta montaña, además muy sagrados para su cosmovisión. Todo ese proceso organizativo ha dado como resultado algunas publicaciones. Yo les traigo una que hicimos en el 2012, no, como en el 2011. Es Cultivamos la palabra, cosechamos la memoria. Entonces es el tipo de iniciativas que hemos estado trabajando, escribiendo. Justamente ahorita me pareció muy bonito escucharle a don José, porque lo que yo escribo con dos hermosos abuelitos sumapaceños es su historia de vida y su historia de lucha. Entonces para los sumapaceños ha sido bien importante ese trabajo de unir a la persona mayor con el joven. Y la forma como lo estábamos haciendo, que era en parte como lo que yo tenía bajo mi responsabilidad, era el periódico local. Nosotros estábamos sacando un periódico de la mesa nacional, de la mesa local de jóvenes, y entonces sistemáticamente hacíamos las entrevistas y tratábamos de dar un trabajo amplio de difusión, porque por el mismo problema de la militarización tan intensa de la región, hay muy poca comunicación de Bogotá con el sumapaceño.
hay otro tipo de problemáticas que forman parte de este proceso de organización y que los medios que hemos buscado de comunicación, de educación, de difusión, de investigación, tratamos como de generar, y es justamente el debate que tocas tú, Wendy, que es bien importante, entre la lucha política y también la construcción real de la autonomía. Porque, digamos, en Colombia en los últimos años ha habido un proceso enorme de movilización a través de la Cumbre Nacional Agraria y Popular, dentro del cual, digamos, el campesino sumapaceño, que forma parte del Sindicato de Trabajadores Agrícolas, está muy vinculado. Pero entonces, con los amigos que además dentro del proceso de Sumapaz estamos conectados con la plataforma rural y que venimos en una escuela agroecológica de producción, nosotros decimos, bueno, está bien, es importante que el campesino, por ejemplo, luche por los precios de la papa, por los precios del café. Es súper importante que se luche por continuar la producción de las semillas, por ejemplo, que es algo que en Colombia ha tenido problemas grandísimos porque quieren volver ilegal las semillas que producen los campesinos. Pero nosotros necesitamos y ponemos sobre la mesa también el hecho que la lucha política tiene que articularse con la conciencia sobre la tierra. Y el campesino sumapaceño viene en un proceso de producción de monocultivo de la papa, que además entonces ya hay una pelea allí muy fuerte que autoriza como al Parque Nacional Sumapaz a que no permita el proceso de organización y de producción campesina. El Parque Nacional Natural del Sumapaz es un proyecto que nace desde Estados Unidos. Desde los años 70 Estados Unidos está proponiendo la creación de parques naturales en zonas naturales estratégicas. Y uno de los primeros puntos del parque natural es que prohíbe totalmente la producción, por ejemplo, de trucha. Obviamente el uso de agroquímicos está prohibido y no se permite sembrar. Entonces, desde las organizaciones campesinas lo que se plantea es, sí, se tiene que poder seguir sembrando porque esto es una zona de reserva campesina, además de un parque natural, pero queremos producción que sea agroecológica y es una transición que ha sido muy difícil. Es el proceso que se está dando, un proceso como de conciencia verdadera y de lucha más profunda, de construcción de una autonomía donde el campesino verdaderamente tenga las semillas, los insumos, el conocimiento de la producción. Entonces, bueno, con esto cierro la parte del Sumapaz y me vengo así rapidísimo para Chiapas, que es otro lugar donde he vivido unos años. Yo vine aquí a estudiar un doctorado en historia y lo que más me ha interesado es ver las problemáticas del agua en Chiapas y un poco el movimiento que está dando, como que se está gestando allí.